Hola, hola, muy buenas, amigo, colega, suscriptor de YouTube. Primero que nada me presento, soy el creador de DNA Nutrition. Mi nombre es Martín Osvaldo Orozco, tu coach nutricional. Bueno, sin más que agregar, bienvenidos a un nuevo video donde te hablaré sobre qué es lo que necesitas para poder lucir ese abdomen en la playa, para presumirle a tus amigas o lo que tú quieras. Específicamente cuál es el mecanismo por el que nuestros músculos se contraen y por qué necesitamos consumir algunas vitaminas y minerales como sodio, potasio, calcio, magnesio, vitamina B1, B2, B3, ácido lipoico. Eso lo veremos a continuación. Como sabemos, todos los órganos y tejidos, sistemas y nuestro cuerpo están compuestos de células. Al igual que nuestro cerebro, también tiene células. Ese tipo de células se llaman neuronas. Están compuestas principalmente por seis partes. Estas son el cuerpo celular o soma, también se llama. El axón, que es como toda la colita, que está compuesta por vainas de mielina o también llamadas células de Schwann. Nódulos de Ranvier, que son los espacios entre cada vaina de mielina. Tiene un núcleo y tiene las dendritas, que son las que se conectan con otras neuronas para transmitir el mensaje, en la cual son secretadas unas sustancias, que estas son llamadas neurotransmisores, que más adelante lo vamos a ver, que principalmente del que vamos a hablar hoy va a ser de la acetilcolina. Ahora chicos vamos a hablar de transporte axonal, y dirán ¿qué es eso? Como ya vimos, las neuronas secretan unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores son los encargados de llevar las señales eléctricas desde la neurona a cualquier parte de nuestro cuerpo, cualquier órgano, por ejemplo en el caso del corazón, para que siga bombeando sangre, en el caso del músculo para seguir contrayendo, en fin. Y esos neurotransmisores se transportan a través del axón de la neurona por medio de dos proteínas. La primera proteína es la quinesina. Esa quinesina lo transporta desde el núcleo hacia la parte terminal del axón, lo hace con una molécula de ATP. ¿Qué quiere decir? Necesita energía para hacer eso. Y se transporta el neurotransmisor a una velocidad de 400 milímetros por día. Por día. Es algo lento. Y eso que es la parte rápida. La parte lenta lo hace de 0.5 a 3 milímetros por día. O sea, mucho, muy lento. Han de imaginarse. Bueno, y de regreso, si el estímulo es constante, como ya vemos que para transportarse tarda bastante tiempo, es mejor reciclar ese neurotransmisor para volverlo a utilizar. Y de regreso lo hace otra proteína, esta se llama dineína. Igualmente lo hace con una molécula de ATP, también necesita energía. Lo hace desde la parte terminal del axón hacia el núcleo. Y este lo hace a una velocidad un poquito más lenta. Lo hace a 200 milímetros por día. Han de imaginarse. Bueno, ahora vamos a pasar a algo de suma importancia para la contracción muscular. El potencial de membrana. Como sabemos, todas las células de nuestro cuerpo tienen cargas eléctricas. Negativas dentro de la célula y positivas fuera de la célula. Dentro de la célula lo mínimo que pueden llegar es a menos 90 milivoltios y fuera de la célula a más 35 milivoltios. ¿Quién va a regular esto? Por, bueno, porque siempre se debe de mantener un equilibrio entre esto, no debe sobrepasar ese más 35 ni sobrepasar, valga la redundancia, el menos 90. Siempre debe haber un equilibrio entre estos. ¿Y quién se los va a dar? Principalmente el sodio y el potasio, y lo van a hacer por diferentes canales de fuga, bomba sodio-potasio, o por los canales dependientes de voltaje, que ahorita en las siguientes diapositivas lo vamos a ver, lo vamos a checar. Para conocer esto del potencial de membrana de una mejor manera, debemos entender que hay tres fases en el potencial. Es potencial de membrana en reposo, cuando tú estás relajado, cuando estás acostado, cuando estás descansando. El potencial de membrana en acción es cuando empiezas la actividad física, cuando empiezas a levantar peso, cuando empiezas a activarte, cuando sales de tu zona de confort. Y el potencial de membrana refractario es la vuelta a la calma, cuando regresas a relajarte, a descansar, después de que haces actividad física, después de que haces ese estímulo, y es cuando regresas, por decirlo así, a tu zona de confort.
Ahora pasando al potencial de reposo, que ya vimos que es que se da cuando nosotros estamos descansando, cuando estamos relajados, dormidos, que es como se transmiten los mensajes en nuestras neuronas para mandarle el estímulo a los músculos, a los órganos, para mantenerlos funcionando. Este se lleva a cabo principalmente de dos vías, que es los canales de fuga y la bomba sodio-potasio. ¿Y quiénes son los minerales encargados principalmente de hacer esto? El sodio y el potasio. Pues como ya sabemos, dentro de la célula siempre, siempre, siempre debe haber carga negativa y fuera de la célula al contrario, carga positiva. Y estos dos elementos, el sodio y el potasio, son los encargados de mantener ese equilibrio entre dentro de la célula y fuera de la célula. Un ejemplo, si sodio está dentro de la célula, potasio está fuera. Es como si no se quisieran. Si potasio entra, sodio sale y al contrario. Así para mantener un flujo constante y que no sea, por ejemplo, positivo dentro y positivo fuera. Siempre debe haber positivo en un lado y negativo del otro. Así para mantener el equilibrio. Y en el caso de los canales de fuga, entre el sodio y el potasio mantienen un voltaje de menos 86 milivoltios. Pero como ya les había mencionado, debe llegar hasta menos 90. Ah, pues ahí entra la bomba sodio-potasio, que por cada dos moléculas de potasio que entran, tres de sodio salen. Y ahí viceversa, cada tres moléculas de sodio que ingresan, dos de potasio salen. Para mantener el equilibrio, y este da una carga de menos 4 milivoltios, que en total sumando menos 86 y menos 4, dan los menos 90 milivoltios que se necesitan para empezar con la despolarización, con el potencial de acción. Bueno, pasando al potencial de acción, o mejor conocido como despolarización, que es cuando tú le das el estímulo, que cuando caminas, cuando corres, cuando levantas un peso, el estímulo que tú le das se hace positivo dentro de la célula. Y eso se debe principalmente a la entrada de sodio, que de estar en menos 90 milivoltios, al llegar a menos 65 o menos 55 milivoltios, se activa la ley de todo o nada, que es cuando se abren los canales de sodio activados por voltaje, que hacen que suba la carga y se incrementa hasta más 35 milivoltios. Y ya están dando una carga de más 35 milivoltios, se bloquean los canales de sodio, se abren los canales de potasio y es cuando de nueva forma desciende la carga para llegar hasta menos 90 milivoltios y a este periodo se le llama potencial refractario o mejor conocido como repolarización, que es cuando vuelve a hacerse negativo la carga de la célula llegando a menos 90 milivoltios. Y como pudimos observar en el potencial de acción, ya como resumen, la célula se encuentra en una carga de menos 90 milivoltios dentro de la célula. El umbral que existe para que se active la ley de todo o nada es el menos 55 o menos 65 milivoltios, que va a hacer que se despolarice la célula llegando hasta una carga de más 35 milivoltios. Se bloquean los canales de sodio, se abren canales de potasio, empieza a descender la carga, lo que se conoce como repolarización, llegando a menos 90 milivoltios. O igual, si llega al umbral que es menos 55, menos 65, puede volver a despolarizarse y repolarizarse, despolarizar, repolarizar, despolarizar, repolarizar, sin llegar a un estado de reposo, que es cuando tú vas corriendo o estás constantemente haciendo ejercicio sin descansar. No es necesario que llegues a un estado de reposo, estando dándole el estímulo constante, aún al llegar al umbral neuronal puedes volver a despolarizar, a repolarizar, despolarizar, repolarizar cada vez que tú le das el estímulo. ¿Sí se acuerdan de la acetilcolina que les mencioné al principio? Bueno, como ya les había dicho, como hemos visto, el potencial de membrana es el que va a transmitir la señal, que va a transmitir el mensaje desde la neurona hacia los órganos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de receptores. Uno de esos receptores es la acetilcolina, que en este caso cuando la neurona libera acetilcolina, se une a su receptor colinérgico, viaja cambiando la polaridad del túbulo T, que hace que se libere el calcio del retículo sarcoplasmático, que va a hacer que ese calcio se una a la troponina C para que desplace la tropomiosina y la cabeza de miosina se una a la actina y que se produzca la contracción. Como ya hemos visto en cada uno de nuestros tejidos y órganos tenemos cientos y millones de células que cada uno va a hacer una función diferente, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar solamente en un tejido,
que es el tejido muscular, que este se divide principalmente en tres tipos de músculo: músculo cardíaco, músculo esquelético voluntario, se le llama voluntario porque tú controlas ese movimiento, o músculo liso. Ahorita solo nos vamos a enfocar en el músculo esquelético. Bueno, ahora vamos a ver la composición de ese músculo esquelético. ¿De qué está hecho? Pues miren, está hecho de fascículos, que esos están compuestos por fibras musculares, los cuales tienen miofibrillas, que tienen miofilamentos. Esos miofilamentos son los llamados actina y miosina, que están dentro del sarcómero. Como vemos, la fibra muscular, el sarcolema, que es la capita que lo recubre, el retículo sarcoplasmático, la miofibrilla, los sarcómeros, el núcleo, las mitocondrias. Es una célula como cualquier otra. Y aquí podemos ver la distancia entre las líneas Z, es lo que conforma el sarcómero, que dentro de ello está la actina y la miosina, que son las proteínas encargadas de hacer la contracción muscular. Están más o menos entretejidas, más o menos así. Y dirás, ¿y eso para qué lo quiero yo? ¿A mí qué carajo me interesa? Pues vamos a checarlo. Pues porque en el sarcómero es donde se encuentran las proteínas que ya había mencionado, la actina y la miosina, que hacen que se acorten y se alargue el músculo, produciendo la contracción. Aquí podemos ver la miosina, es estas líneas gruesas, y la actina son las delgaditas. Vamos a checarlo más claro. Como podemos ver, la actina tiene varias proteínas que son las que le ayudan a producir la contracción. Una de ellas es la tropomiosina, que es esta línea roja, esta línea delgadita, y un grupo de proteínas que se llaman las troponinas. La troponina T, que está unida a la tropomiosina, la troponina I, que está unida a la actina, a estos filamentos, y la troponina C, que es la que se une al calcio, que nos ayuda a producir la contracción. Y esta es la miosina, como podemos ver, tiene un tipo como de cabecitas, que son las que se unen a la actina para producir ese acortamiento, pero lo hacen con la ayuda del calcio, porque sin el calcio no es posible hacerlo. Ahora veremos por qué. Bueno, aquí lo podemos ver más claro, como los filamentos de actina y de miosina hacen el acortamiento y el alargamiento, produciendo la contracción y la relajación, como lo podemos ver en esta imagen, cómo se alarga ese sarcómero y cómo se acorta cuando contraemos. Vamos a verlo más detenidamente. Bueno, aquí vemos cómo los puntitos morados, que es los iones de calcio, se unen a la troponina C, que hacen que la troponina se desplace para que la cabeza de miosina se una a la actina y produzca el acortamiento que acabamos de ver anteriormente. Bueno, en resumidas cuentas, esa es la contracción, así se da una contracción. Como podemos observar, la actina, está la miosina, la cabeza de la miosina, esta banda azul es la tropomiosina, y podemos ver que estas bolitas que se unen es el calcio se une a la troponina C para que se desplace esa tropomiosina y se destape la actina para que la cabeza de miosina, por medio de la hidrolización del ATP en ADP, pueda unirse a esa actina y producir el movimiento, producir la contracción, el acortamiento. Y ahora, como pudimos ver que se necesita el calcio para hacer una buena contracción, amigos, colegas, ¿contabilizamos el calcio en nuestros menús? Bueno, como pudimos observar, necesitamos de energía y de calcio para poder hacer una buena contracción. Pero ¿y quién nos da esa energía? ¿O de dónde la obtenemos? La respuesta, mis amigos, es del metabolismo. Y se preguntarán, ¿qué es eso del metabolismo o para qué me sirve? Bueno, es una serie de procesos que ocurren en tu organismo, de todos los nutrientes que tú ingieres para poder obtener esa energía para realizar esa contracción. Y ahorita los que nos interesan, o de donde obtenemos la mayor parte de esa energía, es de los llamados hidratos de carbono. ¿Qué son estos? Son básicamente los cereales. Podemos ver el trigo, el maíz, la avena, centeno, cebada. Y esa energía se produce a partir de tres vías del metabolismo principalmente, que es glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Vamos a verlos. Ahora, para continuar con el metabolismo, empezamos con la glucólisis. Bueno, como podemos ver,
Aquí entra la molécula de glucosa de los hidratos de carbono anteriormente consumidos, con la ayuda de una molécula de ATP, hexoquinasa y magnesio, muy importante eso. Se adhiere un grupo fosfato al carbono número 6 de la glucosa y se transforma en glucosa 6-fosfato, que esa con la ayuda de la fosfoglucosa isomerasa le cambia la estructura y se transforma en fructosa 6-fosfato. De igual manera sigue manteniendo el fosfato en el carbono número 6, pero ahora la fosfofructoquinasa con ayuda de una molécula de ATP y nuevamente magnesio adhiere un grupo fosfato al carbono número 1, que ahora de fructosa 6-fosfato es fructosa 1,6-bifosfato, que después va a llegar la fructosa bifosfato aldolasa, que va a partir esa fructosa 1,6-bifosfato en dos, va a producir dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Como la dihidroxiacetona fosfato no nos sirve para continuar con el ciclo, la triosa fosfato isomerasa le cambia la estructura, produce gliceraldehído 3-fosfato, que van a continuar con el ciclo hasta llegar a producir el piruvato. Y si se fijan, seguimos utilizando el magnesio. Es muy importante aquí. Y como podemos ver aquí, no sé si se alcanza a ver, utilizamos NAD. ¿Y qué es NAD? Es nicotidamina de nindinucleótido. Y vas a decir, ¿y eso a mí qué me sirve o eso qué? Pues el nicotidamina de nindinucleótido proviene principalmente de la niacina, vitamina B3, lo que quiere decir que en esta ruta metabólica ocupamos magnesio y niacina para poder transformar la glucosa a piruvato, para que después se oxide entre ciclo de Krebs, cadena respiratoria, produzca energía. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por las dos moléculas que se producieron gracias a la fructosa bifosfato aldolasa cuando la cortó, esta parte del proceso se va a repetir dos veces, con lo que consecuentemente va a producir dos piruvatos. Y podemos observar que en esta vía tenemos una ganancia neta de 2 NAD y 4 ATPs. Aquí se produció un NAD, pero como son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, producieron 2 NAD, 4 ATPs, que se producieron de fosfenol piruvato a piruvato. Como se repite dos veces, se producieron dos. Igualmente aquí, del 1,3-bifosfato glicerato a 3-fosfoglicerato se produció una molécula de ATP, y como se repite dos veces, se producen dos, o sea, 2 y 2 son 4 ATPs, y aquí se le restan 2 ATPs que fueron los que se utilizaron. Bueno, siguiendo con la descarboxilación oxidativa del piruvato, tenemos el piruvato, que con la ayuda de la piruvato deshidrogenasa y el pirofosfato de tiamina se va a transformar en hidroxietil pirofosfato de tiamina y va a desechar un dióxido de carbono, que está con la ayuda de la lipoamida y la dihidrolipoil transmetilasa se va a transformar en acetil dihidrolipoamida, que está con la ayuda de la coenzima A van a dar lugar a la acetilcoenzima A, que posteriormente se va a utilizar en el ciclo de Krebs. Y aquí la dihidrolipoil deshidrogenasa va a transferir los grupos hidrógenos del fabina de nindinucleótido al nicotidamina de nindinucleótido, más bien conocidos como FAD-NAD. Va a transferir los hidrógenos del FAD al NAD, produciendo ese NADH. Pero como salieron dos moléculas de piruvato de la glucólisis, se va a repetir este ciclo, se va a producir una ganancia neta de 2 NAD, y como ya les comenté, el acetilcoenzima es el que posteriormente va a entrar al muy querido ciclo de Krebs. Continuando con el queridísimo ciclo de Krebs, vemos como el acetilcoenzima por la enzima citrato sintasa se hidrata produciendo ese citrato, que se deshidrata con la enzima conitasa produciéndose cis-aconitato, que se hidrata y con la misma enzima conitasa se produce isocitrato, que después se transforma a oxalosucinato produciéndose
los primeros 3 ATPs provenientes del NAD con la ayuda de la isocitrato deshidrogenasa, que después pasa de oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato con la enzima isocitrato deshidrogenasa liberándose CO2, que después va a seguir el ciclo, va a continuar transformándose en succinilcoenzima A, produciéndose los siguientes 3 ATPs provenientes del NAD con la ayuda del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, produciéndose una oxidación que la succinilcoenzima va a transformar, va a pasar al succinato, se produce un ATP con la ayuda de la succinilcoenzima sintetasa, que después va a pasar a fumarato con la enzima isocitrato deshidrogenasa, oxidándose el FAD, produciéndose FADH, se producen 2 ATPs en esa reacción. El fumarato con la enzima fumarasa se hidrata produciéndose malato, que produce oxaloacetato con la enzima malato deshidrogenasa, produciéndose otros 3 ATPs provenientes del NAD, que ese oxaloacetato igual con la enzima citrato sintasa y el acetilcoenzima va a producir citrato, se repite el ciclo porque como podemos ver son 2 moléculas de acetilcoenzima que salieron porque fueron dos piruvatos que se obtuvieron de la glucólisis, produciéndose una ganancia de 1, 2, 3 por 2, 6 NAD, 2 FAD, 2 ATPs que después los vamos a utilizar en la cadena respiratoria. Ahora podemos observar la ganancia total que se ha estado produciendo a través de las diferentes reacciones, de los diferentes procesos. En la glucólisis obtuvimos 2 NAD, 4 ATPs, pero se gastaron 2 ATPs. En la descarboxilación oxidativa del piruvato se obtuvieron 2 NAD. En ciclo de Krebs, como acabamos de ver, se producieron 6 NAD, 2 FAD y 2 ATPs. Pero ¿y cuánto es en total? Cada NAD te da una ganancia neta de 3 ATPs. Pues son 10, 6 y 2, 8 y 2, 10. 10 por 3, 30. Llevamos 30 ATPs. Cada FAD te produce una ganancia de 2 ATPs. Como son 2, son 4 ATPs. 30 y 4, 34. Y 4, 38. Y 2, 40. Menos 2 ATPs que se gastaron en la glucólisis te da una ganancia total de 38 ATPs por molécula de glucosa. Y te preguntarás, no, pues está chido eso del metabolismo, que ciclo de Krebs, glucólisis, pero ¿y eso a mí qué? Esos FAD, esos NAD, energía, ATP, procesos, ¿eso a mí en qué me va a ayudar a ponerme mamado, a bajar de peso? Ah, pues mira, esos FAD, esos NAD que se obtuvieron anteriormente, esos ATPs que se obtuvieron en los procesos anteriores que acabamos de ver, te van a servir en la cadena respiratoria que vamos a ver después para producir energía, que esa energía que vamos a obtener de la cadena respiratoria gracias a los NAD, los FAD, los ATPs que obtuvimos cuando consumimos esos carbohidratos, los vamos a utilizar se va a utilizar, acuérdate que en la actina y la miosina, los filamentos que hacían que se alargara y se acortara el sarcómero que producía la contracción, ocupaba ATP. Ese ATP que hacía que la cabeza de miosina se uniera a la actina y produciera esa contracción. Bueno, ya casi para terminar tenemos la cadena respiratoria que se compone de varios complejos enzimáticos, entre ellos el complejo 1 o NAD deshidrogenasa, complejo 2 o succinato deshidrogenasa, complejo 3 o citocromo BC1, complejo 4 o citocromo oxidasa y el complejo 5 o el ATP sintasa. Ahora los NAD y los FAD que obtuvimos anteriormente en el metabolismo aerobio de los hidratos de carbono, el NAD siempre va a empezar en el complejo 1 y FAD en complejo 2, siempre. Cuando NAD deja sus electrones en el complejo 1, hacen que se active ese complejo y pasa un par de electrones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranal. Esos electrones se transportan desde la coenzima Q al citocromo 3, hacen que otros 2 hidrógenos pasen de la matriz al espacio intermembranal y esos electrones ahora se transporten del citocromo C al complejo 4 y de la misma manera pasen 2 hidrógenos hacia el espacio intermembranal, pero aquí 2 hidrógenos al unirse a media molécula de oxígeno van a producir agua. Y ahora el FAD va a entrar directamente al complejo 2, va a dejar sus electrones de igual manera, va a activar el complejo, pero como este complejo no tiene salida hasta el espacio intermembranal, se va a unir a la coenzima Q que los va a transportar, va a activar el complejo 3,
Van a pasar dos hidrógenos de la matriz hacia el espacio intermembranal y ahora por citocromo C se va a transportar al complejo 4, que va a suceder lo mismo, se van a transportar dos hidrógenos desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranal y aquí dos hidrógenos se van a unir a medio oxígeno produciendo agua. Y ahora ya teniendo todos esos hidrógenos, dirás, ¿para qué me sirven? Pasando al complejo 5 o la ATP sintasa, que es más o menos así su estructura, los hidrógenos que se encuentran en el espacio intermembranal por gradiente de concentración pasan, la energía que dejan al pasar desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial, esa energía hace que estas cabezas giren y el ADP se fosforile con el fosfato inorgánico, produzca ATP y ese ATP, acuérdense que es el que necesitamos en la contracción muscular cuando el calcio se une a la troponina C, descubre la actina y la cabeza de miosina puede unirse a la actina y producir el acortamiento o el alargamiento del sarcómero de la fibra muscular, lo que va a dar como resultado la contracción. Y ahora te preguntarás, y de todo lo que me dijiste, ahora, ¿qué es lo que necesito comer? ¿Qué nutrientes son los que debo consumir para poder tener el cuerpo que siempre he querido, para poder bajar de peso? Ah, pues mira, son estas vitaminas y minerales principalmente. Tenemos el sodio, el potasio, calcio, magnesio, fósforo, vitamina B1, B2, B3 y ácido lipoico. Así que para la siguiente vez que te preguntes, colega nutriólogo, ¿por qué yo no bajo? ¿Por qué mi paciente no baja de peso el que debería? Realmente te pones a contar todos estos micronutrientes. Así es de que para la otra ya sabes, a contar micronutrientes, que esto es lo que nos va a hacer tener el cuerpo que siempre hemos querido para poder bajar de peso. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Si te sirvió de algo, no olvides suscribirte, darle like, compártelo con tus amigos. Y recuerda que para lograr algo debes proponértelo y nunca dejar de intentarlo. DNA Nutrition. Sé positivo.